Apaga esa música de la selva antes de que te obligue, gruñó el oficial Miller, apretando la mano sobre la empuñadura de su porra. La madera pulida del garrote brillaba amenazadoramente bajo el sol de la tarde, en marcado contraste con la vibrante camisa de seda amarilla que vestía Marcus Thorne. La mirada de Miller, fría y llena de un desdén venenoso, recorrió la alegre escena del patio trasero, las risas de los niños, la parrilla caliente, las sonrisas relajadas de la familia de Marcus, y solo vio una invasión, una afrenta al santuario prístino, tranquilo y hasta ahora exclusivamente blanco que él llamaba su vecindario. «Esto es una advertencia», continuó Miller, pisando el césped bien cuidado, aplastando con sus botas las perfectas briznas de hierba. «La gente como tú no pertenece aquí. Retírate». Marcus, que simplemente había estado disfrutando de la primera barbacoa en su nuevo hogar, bajó lentamente la espátula. Miró al oficial, luego a su asustada esposa e hijos, y una calma, una precisión escalofriante, se apoderó de él. Se había enfrentado a caudillos en países devastados por la guerra, y había desmantelado células terroristas internacionales con menos fanfarria. Este matón uniformado, ebrio de su propio y mezquino poder, no tenía ni idea de que no solo estaba colando una fiesta familiar, estaba acabando con su propia carrera. Antes de profundizar en esta explosiva confrontación, cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo la estás viendo. Y asegúrate de suscribirte porque no querrás perderte cómo este oficial oportunista recibe su merecido. El olor a humo de nogal y carne asada había sido un fragante anuncio de la llegada de la familia Thorne al cuidado suburbio de Oak Creek. Para Marcus Thorne, el aroma era de triunfo y paz. Tras años en el mundo estéril y de alto riesgo de la inteligencia federal, esta casa, con su extenso césped verde y su roble maduro, era un santuario. Fue una promesa a su esposa, Lena, y a sus dos hijos pequeños, Maya, de 8 años, y Jordan, de 10, que su padre por fin había llegado a casa para quedarse. Cambió un chaleco antibalas por una camisa de seda amarilla, un arma enfundada por una espátula de acero inoxidable, y el tenso silencio de un centro de mando por los alegres sonidos de su familia. El ritmo rítmico de una clásica lista de reproducción de soul sonaba en un pequeño altavoz en el patio, la banda sonora de su nuevo comienzo. Al otro lado de la inmaculada valla blanca, el agente Dan Miller solo oía ruido. Para él, no era música. Era un ruido extraño que perturbaba la sagrada tranquilidad vespertina de su barrio. Durante 15 años, Miller había patrullado estas calles, y durante 20 había vivido en esta casa, heredada de sus padres, quienes le habían inculcado un rígido sentido del orden y la dignidad. El mundo, en su opinión, tenía una estructura específica. Oak Creek estaba en la cima, un refugio para gente como él, trabajadora, blanca y merecedora de paz. La llegada de la familia Thorne fue como una grieta en esa estructura. Había visto los camiones de mudanza con un nudo en el estómago. Había visto a Marcus, alto y seguro de sí mismo, dirigiendo a los de la mudanza. Había visto a Lena, elegante y serena, guiando a sus hijos adentro, y sintió un resentimiento latente. No pertenecían allí. Oh, ese resentimiento se desbordó. La risa, la música, el olor de su comida. Era una invasión. Ya se había tomado 2 cervezas, el coraje líquido que necesitaba para imponer su propio orden mundial. Dejó su botella medio vacía en la encimera de la cocina, se ajustó el cinturón de servicio sobre la ropa de civil y cogió la porra de su taquilla. No estaba de servicio, pero en su mente nunca dejaba de hacerlo. Era el guardián de la pureza de Oak Creek. No caminó hasta la puerta principal, recorrió su propio patio trasero y abrió el portón que separaba sus propiedades. Pisó el césped de Marcus como si fuera suyo. Marcus lo vio venir. Miller, que estaba entrenando, se detuvo a pocos metros, su sombra proyectando su sombra sobre la mesa de picnic.
Ignoró a Marcus y miró fijamente al que hablaba. Puedo oír ese ruido desde mi sala. Este es un barrio respetable. Aquí no tenemos ese tipo de ruido. Su mirada recorrió la escena con franco desprecio, deteniéndose en los vibrantes colores del mantel, el diseño moderno de los muebles del patio y, finalmente, en el propio Marcus. La camisa de seda amarilla parecía ofenderlo personalmente. Necesitan aprender modales. Esto no es el gueto. El insulto flotaba en el aire, denso y feo. David dio medio paso al frente, apretando los puños. Oye, no hay necesidad. Podemos bajar la música. Marcus puso una mano sutil en el brazo de su hermano, una orden silenciosa para que se callara. Miró directamente a Miller con una expresión indescifrable. Solo estamos celebrando nuestro nuevo hogar con nuestra familia, agente. Si la música está demasiado alta, podemos bajarla. Solo tenía que preguntar. La cortesía, el control absoluto en la voz de Marcus, parecía enfurecer aún más a Miller. Quería miedo, quería sumisión, no la conseguía. «Te lo pido», gruñó Miller, alzando la voz. «Te pido que acabes con todo esto. Se acabó tu fiesta». Dio otro paso al frente. Su presencia era una pesada amenaza en el espacio antes alegre. Estaba acostumbrado a que la gente se acobardara cuando usaba ese tono, cuando blandía la autoridad de su uniforme. Pero Marcus Thorne se quedó allí parado, espátula en mano, con la mirada firme e inquebrantable como el acero templado. El oficial había venido buscando un objetivo al que intimidar, un hombre al que doblegar. No tenía ni idea de que acababa de iniciar una pelea con un hombre que había destrozado imperios. La tensión en el patio trasero se intensificó, haciéndose tan palpable como el humo de la parrilla. Lena instintivamente reunió a Maya y Jordan, arrastrándolos tras ella mientras retrocedía hacia la puerta del patio. El corazón le latía con fuerza. Este era precisamente el escenario que se habían mudado a Oak Creek para evitar. Los horribles enfrentamientos no provocados, alimentados por un odio que jamás podría comprender. Miró a su esposo, con la espalda erguida, un centinela silencioso que los protegía, y no vio miedo, sino una peligrosa quietud enroscada. «Nuestra fiesta no ha terminado», declaró Marcus, bajando ligeramente la voz pero sin perder autoridad. «Esto es propiedad privada. Mi propiedad privada. No tienen derecho a ordenarnos nada sin una orden judicial o una causa legítima». La mención de los límites legales pareció revolucionar a Miller. No lo interpretó como una declaración de derechos, sino como un desafío a su poder. Su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. «Causa legítima. Tengo una. Se llama alteración del orden público. Y para tu información, tu actitud me da otra. Resistirse a un oficial». Se llevó el pulgar al pecho donde normalmente se coloca una placa en un uniforme, pero incluso en su polo de civil, el gesto pretendía intimidar. «Yo soy la ley en este pueblo». David, incapaz de callarse por más tiempo, dio un paso al frente. ¿Resistir qué? Ni siquiera estás de servicio. Entraste en su propiedad, en su patio trasero, y empezaste a amenazar. Eres tú quien está infringiendo la ley. Miller giró la cabeza de golpe para encarar a David, con los ojos iluminados por una oportunidad desesperada. Había encontrado un objetivo más débil. Oh, un bocazas. ¿Tienes algo que decirme, muchacho? Dio un paso amenazador hacia David, golpeándole el hombro deliberadamente. Quizás te gustaría ir al centro para aclarar tus conocimientos de la ley. Antes de que David pudiera reaccionar, Marcus se movió. No fue un movimiento rápido ni agresivo, pero sí deliberado y definitivo. Se colocó justo entre Miller y su hermano, ocultando por completo a David con su corpulencia. La espátula seguía en su mano, una herramienta doméstica surrealista en un momento de creciente amenaza. «No le hablarás así a mi hermano», dijo Marcus con un gruñido bajo. «Y no lo tocarás». Por una fracción de segundo, Miller se quedó atónito ante la inquebrantable confianza que irradiaba Marcus, pero su furia
alimentada por el alcohol, se reafirmó rápidamente. Consideró la postura protectora de Marcus como el mayor acto de desafío. ¿Crees que puedes decirme qué hacer?, espetó. Te acabas de mudar y te crees el dueño del lugar. Con un movimiento repentino y violento, blandió su porra, no hacia Marcus, sino hacia la mesa de picnic. El grueso garrote de madera impactó contra el borde de la mesa con un crujido espantoso. Maya soltó un grito de terror. Jordan empezó a llorar. Lena jadeó, llevándose las manos a la boca. El acto de destrucción pareció complacer a Miller. Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Apuntó con la porra, ahora manchada de ensalada de papa, a Marcus. Te dije que la fiesta había terminado. Ahora la voy a cerrar para siempre. Avanzó hacia el pequeño altavoz Bluetooth, en las escaleras del patio, empezando con esta basura. Volvió a levantar la porra, listo para destrozar el dispositivo. Pero al moverse, Marcus volvió a hablar, y sus palabras no eran de enojo ni de súplica. Eran frías, precisas y con una inquietante carga de firmeza. Oficial Miller. Ese es su nombre, ¿verdad? Placa número 714. Lleva 15 años en la policía. Recibió 2 condecoraciones por un operativo antidrogas en 2012, ambas señaladas por irregularidades de procedimiento. Tiene 3 denuncias oficiales por uso excesivo de la fuerza, todas desestimadas por su jefe actual. Vive en Oak Street, 124. No estás de servicio, y actualmente estás cometiendo múltiples delitos graves en mi propiedad frente a numerosos testigos, incluyendo tu propia cámara de seguridad, que apunta directamente a mi patio trasero. Marcus hizo una pausa, con los ojos como astillas de hielo. Todo lo que hagas a partir de ahora será grabado, analizado y utilizado en tu contra ante un tribunal. Así que te sugiero que elijas tu próximo movimiento con mucho cuidado. El aire se quedó en silencio. Miller se quedó paralizado, con el bastón en alto. Miró a Marcus, mientras su mente ebria luchaba por procesar el torrente de información. ¿Cómo podía este hombre saber su número de placa? ¿Cómo podía saber de su historial de servicio, de las quejas, la forma despreocupada, casi aburrida, en que Marcus recitaba los detalles de su vida? Era más aterradora que cualquier amenaza. El matón, acostumbrado a victorias fáciles sobre víctimas asustadas, se enfrentó de repente a un oponente que parecía saberlo todo sobre él. La placa en su cinturón se sintió de repente diminuta, y el bastón en su mano, increíblemente pesado. El silencio que siguió a las palabras de Marcus fue profundo. Se tragó los sollozos de los niños, el lejano canto de los pájaros y el murmullo del vecindario. Solo quedaba el chisporroteo sordo de las hamburguesas desatendidas en la parrilla y la respiración agitada del oficial Miller. Permaneció paralizado, con el brazo aún en alto, la porra lista para golpear. La información que Marcus acababa de recitar, tan específica, tan precisa, había sido como un balde de agua helada, sacándolo momentáneamente de su ira. Lena miró fijamente a su esposo, con un destello de asombro que atravesó su miedo. Siempre había sabido que era capaz e inteligente, pero el hombre que conocía era un padre amable y un compañero cariñoso. Esta versión de Marcus, aquella con una voz como el hielo glacial y una mirada capaz de desmantelar a un hombre pieza por pieza, era aquella de la que solo había oído hablar en historias vagas y censuradas de su pasado. Ver esa personalidad emerger ahora en su propio patio trasero era a la vez aterrador y profundamente tranquilizador. Tenía el control total. Miller bajó el brazo lentamente. La confianza de borracho en sus ojos dio paso a un destello de confusión, que rápidamente se transformó en sospecha. ¿Qué eres? ¿Una especie de abogado de la cárcel? Se burló, intentando recuperar su dominio. ¿Crees que usar mi nombre te da ventaja? Me da igual lo que pienses. Sabes, sigo teniendo la autoridad aquí. Tu autoridad termina donde empieza mi límite de propiedad, respondió Marcus con calma, retrocediendo deliberadamente y señalando a su familia. Has aterrorizado a mis hijos, amenazado a mi hermano y destruido mi propiedad. Lo has hecho sin motivo.
sin orden judicial y visiblemente ebrio. Te doy una última oportunidad para que salgas de mi casa antes de que llame al 911 y reporte a un intruso armado. Fue una decisión calculada. Marcus sabía que llamar al departamento de Miller sería arriesgado, pero plantearlo así lo puso a la defensiva. No era un hombre negro discutiendo con un policía. Era un propietario denunciando un delito. La amenaza de involucrar a su propio departamento, de tener que explicar sus acciones fuera de servicio, pareció hacerse realidad. Miller dudó. Por primera vez, una pizca de duda atravesó su coraza de superioridad moral. Miró a su alrededor, consciente de repente de la escena que había creado. Los niños llorando, la mesa volcada, los dos hombres tranquilos pero inflexibles, y la mujer en el patio, con el teléfono en alto, grabando con claridad. Vio cómo se movían las cortinas de la casa de enfrente. Testigos. Pero el instinto de un abusador es redoblar esfuerzos, no retirarse. Ceder ahora frente a ellos sería una humillación insoportable. Su reputación, su sentido de poder en este barrio estaba en juego. Necesitaba recuperar el control para demostrar que su conocimiento y sus cámaras no significaban nada. Llama al 911. Miller soltó una risa áspera y forzada. Adelante. ¿Sabes a quién van a enviar? A mis amigos. ¿Sabes a quién van a creer? Me van a creer a mí, a un oficial condecorado o a ti. Dejó que sus ojos vagaran de nuevo sobre la camisa amarilla de Marcus, con teatral disgusto. Echarán un vistazo a toda esta escena y sabrán exactamente qué pasó. Otra fiesta del gueto se salió de control. Te pusiste agresivo. Tuve que defenderme. Él estaba creando la narrativa, tergiversando los hechos en tiempo real. Era una habilidad practicada. Marcus escuchó, su expresión inmutable. Su mente era un torbellino de actividad, una tormenta silenciosa de análisis táctico. Ya no era solo un padre que protegía a su familia, era un agente de campo. Catalogaba cada palabra que Miller decía, archivándola. Admitir que sus amigos lo encubrirían era una confesión directa de corrupción departamental. La amenaza de incriminarlo era una conspiración. Miller estaba cavando su propia tumba, y Marcus simplemente lo dejaba cavar. Ya había tratado con hombres así antes, en polvorientas salas de interrogatorio y hostiles capitales extranjeras, hombres cuya arrogancia era su mayor debilidad. La clave era dejarlos hablar, hacerles creer que estaban ganando hasta el momento en que se cerró la trampa. Le dedicó un leve, casi imperceptible gesto a Lena. Era una señal que habían establecido hacía mucho tiempo. Tengo esto bajo control. Créeme, Lena. La comprensión se apoderó de las manos de los niños. Vamos, bebés, susurró con voz ligeramente temblorosa. Entremos a tomar un jugo. Los guió a través de la puerta del patio, protegiéndolos del conflicto que se intensificaba, pero manteniendo su teléfono apuntando a través del cristal. Con su familia fuera de la línea de fuego inmediata, la postura de Marcus se relajó casi imperceptiblemente. Sin embargo, su concentración se intensificó. La situación había pasado de ser una amenaza física para sus hijos a una confrontación directa entre él y Miller. Este era un campo de batalla en el que se sentía mucho más cómodo. ¿Entonces esa es tu historia?, preguntó Marcus, con un tono casi familiar. ¿Vas a mentir, a falsificar un informe, solo porque no te gusta el color de mi piel ni el sonido de mi música? Haré lo que sea necesario para mantener limpio este barrio, gruñó Miller, recuperando su bravuconería. Sintió que había recuperado el control. Las mujeres y los niños se habían ido. Solo estaban él y esos dos hombres. Era más grande que David y tenía más experiencia en violencia de la que parecía tener Marcus. Respiró hondo, sacó pecho y cometió su error fatal. Y vamos a empezar llevándote al centro. Estás arrestado. La declaración colgaba en el soleado patio trasero. Absurda y amenazante. ¿Arrestado por qué?, replicó David, con una mezcla de incredulidad e indignación en su voz.
¿Por hacer una barbacoa en nuestro propio jardín? Miller lo ignoró, concentrado por completo en Marcus. Este era el plan que había urdido. Dominaría físicamente a Marcus, se lo llevaría esposado y, al hacerlo, destrozaría el espíritu de esta familia y enviaría un mensaje claro a cualquiera que, como ellos, pensara mudarse a Oak Creek. Era un ritual de humillación que había perfeccionado con los años. Por alteración del orden público, dijo Miller, con la soltura de la práctica. Por intimidar a un agente y por resistirse al arresto. No me estoy resistiendo, afirmó Marcus, levantando lentamente las manos con las palmas abiertas, en un claro gesto de no agresión. Estoy en mi propiedad, y usted es quien está causando el alboroto. No tiene motivos legales para arrestarme. Soy el terreno, rugió Miller, agotando su paciencia. Se abalanzó sobre él, agarrando el brazo de Marcus e intentando torcerlo tras su espalda. Lo que Miller esperaba era un forcejeo. Esperaba que Marcus se apartara, que se defendiera, dándole la excusa que necesitaba para usar su porra. Lo que no esperaba era la realidad de Marcus Thorne. Cuando la mano de Miller hizo contacto, Marcus se movió con una velocidad y fluidez absolutamente desconcertantes. No se resistió, se dejó llevar por el movimiento, girando sobre las puntas de los pies. Aprovechó el impulso de Miller para girar sin esfuerzo, liberándose del agarre del oficial. Fue un movimiento sutil y preciso, fruto de miles de horas de entrenamiento avanzado en combate. Para un ojo inexperto, parecía que simplemente se había esfumado. Para un profesional entrenado, fue una maniobra defensiva magistral. Miller se tambaleó hacia adelante, su embestida se topó con el vacío. Giró sobre sus talones, con el rostro convertido en una máscara de furia y confusión. «¿Quieres jugar duro?», gruñó y volvió a la carga. Esta vez Marcus se mantuvo firme. No se movió ni un centímetro. Cuando Miller estuvo a su alcance, Marcus simplemente levantó la mano, con la palma hacia afuera, y la golpeó en el pecho. No hubo puñetazo ni empujón violento, pero la fuerza que se transmitió a través de su mano fue inmensa. Fue como si Miller se hubiera estrellado contra un muro de hormigón. El agente se detuvo en seco, sin aliento. Se tambaleó hacia atrás, jadeando, con los ojos abiertos por la sorpresa. Había puesto todo su peso en la embestida, y este hombre lo había detenido con una mano sin siquiera parecer esforzarse. «No voy a pelear con usted, oficial», dijo Marcus, con una voz aún inquietantemente tranquila. «Pero no permitiré que me agreda en mi casa. Tiene que irse ahora mismo». Desde adentro, Lena estaba al teléfono con el 911, con la voz tensa por el pánico controlado. «Necesito a la policía en Oak Street 126 de inmediato. Un agente fuera de servicio está atacando a mi esposo en nuestro patio trasero. Se llama Dan Miller. Parece estar borracho. Está armado con una porra y ya ha agredido a mi cuñado y destruido nuestra propiedad». Le estaba dando al operador una narrativa fáctica y clara, creando un registro oficial imposible de ignorar. El sonido de una sirena distante comenzó a sonar. La sirena fue el catalizador que Miller necesitaba. Llegaban refuerzos. Sus amigos. Necesitaba detener a Marcus antes de que llegaran para consolidar su versión de los hechos. Humillado por su fracaso físico, recurrió a su máxima autoridad. Se quitó las esposas del cinturón. «Eso es todo. Acabas de agredir a un oficial. Te vas a ir por un buen rato». Se lanzó una tercera embestida, pero esta vez fue más astuto. No fue al cuerpo, fue a las piernas. Una placa torpe. Marcus esquivó la embestida inicial, pero no pudo evitar los brazos que lo agarraron del tobillo. Cayó al suelo, aterrizando sobre la suave hierba con un giro controlado para absorber el impacto. Antes de que pudiera levantarse, Miller se le echó encima. Su pesado cuerpo lo inmovilizaba, con una rodilla presionándole con fuerza la espalda. David corrió a ayudarlo, pero la voz de Marcus cortó el aire como un látigo. «David, no. Atrás. No le des excusas». Incluso inmovilizado en el suelo, Marcus seguía al mando.
Sabía que si David intervenía, Miller tendría derecho a reclamar el ataque, lo que enturbiaría las aguas. Esto tenía que quedar limpio. La injusticia tenía que ser absoluta. Con un gruñido de triunfo, Miller tiró de los brazos de Marcus hacia atrás, y el frío metal de las esposas se cerró con un chasquido alrededor de sus muñecas. Las esposas fueron ajustadas con deliberada crueldad, clavándose profundamente en su piel. Miller levantó a Marcus, empujándolo hacia adelante. ¿Ves? Ya no eres tan duro, ¿verdad? Se jactó, con el aliento caliente y agrio. Condujo a Marcus por el césped, pasando junto a la mesa de picnic destrozada, y hacia la entrada de la casa, justo cuando una patrulla frenaba bruscamente en la acera. 2 agentes, a quienes Miller conocía bien, descendieron. Desde la puerta del patio, Jordan y Maya observaban con el rostro cubierto de lágrimas. Vieron cómo trataban a su padre, su héroe, como a un criminal. Su camisa amarilla brillante estaba manchada de hierba y tierra. Vieron la sonrisa triunfante en el rostro de Miller. En ese momento, el oficial Miller había ganado. Había demostrado su punto. Había tomado al rey de este castillo y lo había encadenado. Todo por el crimen de ser un hombre negro viviendo en el barrio equivocado. Mientras empujaba a Marcus hacia la patrulla que lo esperaba, Miller sintió una profunda y satisfactoria sensación de orden restaurado. Era una victoria que saborearía, sin saber que sería la última victoria que tendría. El viaje a la comisaría fue un ejemplo de tiranía mezquina. Miller se sentó atrás con Marcus, con la rodilla presionada contra el muslo de Marcus, en una constante y agresiva afirmación de dominio. Los 2 oficiales de adelante, Reed y Peterson, miraban constantemente por el retrovisor, con expresiones que mezclaban diversión y fingida indiferencia. Habían escuchado la frenética llamada de Lena al 911, pero Miller ya les había contado su versión por radio. Un altercado doméstico que se había tornado violento, con Marcus como principal agresor. Era un guión familiar, uno que todos habían usado antes. «Te dije que me creerías», murmuró Miller, con una voz grave y regodeante, dirigida solo a Marcus. «En este pueblo, mi palabra es palabra santa». «¿Tu palabra?», rió entre dientes. «Tu palabra es solo ruido». Marcus permaneció en silencio. Su concentración era absoluta. No pensaba en la injusticia ni en la humillación. Estaba observando. Observó la ruta que tomaban. No la más directa. Una pequeña táctica de intimidación para prolongar la experiencia. Escuchó la charla informal y en clave entre los oficiales, captando fragmentos sobre un problema que se estaba solucionando. Catalogó el olor a café rancio y ambientador barato en el coche, la grieta en el separador de plexiglas, la forma en que la mirada del oficial Reed se posaba en él en el espejo, sin empatía alguna. Estaba construyendo una imagen sensorial y objetiva completa del evento. En su mundo, la información era munición, y la recopilaba a cada segundo. Llegaron a la puerta de salida del departamento de policía de Oak Creek. En cuanto se abrió la puerta, comenzó el espectáculo. Miller empujó a Marcus fuera del coche con más fuerza de la necesaria, haciéndolo tambalearse. «¡Cuidado! ¡Tenemos un luchador!», anunció Miller, sin dirigirse a nadie en particular, lo suficientemente alto como para que cualquiera en el garaje lo oyera. La zona de reservas era un espacio gris y desolado, con olor a desinfectante y desesperación. Un sargento de aspecto serio, un hombre corpulento llamado Henderson, con un bigote espeso, levantó la vista del periódico. Vio a Miller, luego a Marcus, con su camisa de seda manchada de hierba y esposas, y una lenta sonrisa burlona se extendió por su rostro. «Parece que has estado ocupado, Dan», dijo arrastrando las palabras. «Solo estaba sacando la basura», respondió Miller con un guiño, empujando a Marcus hacia el mostrador de reservas. Otros oficiales merodeaban, tomando café. Observaban la procesión con el interés despreocupado de los espectadores de un evento deportivo conocido.
No hubo preguntas ni preocupaciones, solo asentimientos de aprobación y sonrisas discretas y cómplices. Marcus sintió el peso de la mirada colectiva. No se trataba solo del prejuicio de Miller, era una cultura institucional. Era un forastero, una anomalía, y estaban cerrando filas para expulsarlo. Eran una manada, y él era el intruso. «Vacíen sus bolsillos», gruñó el sargento Henderson, sin siquiera mirarlo a los ojos mientras empujaba un cubo de plástico mugriento por el mostrador. «Tengo las manos atadas», señaló Marcus con voz monótona. Miller se rió. «Ah, es cierto». Soltó una risita brusca y despectiva, sacando la cartera y el teléfono de Marcus y tirándolos a la papelera. Se quedó allí un momento más, con las manos apretando los hombros de Marcus. «Mira, tenemos todo tu poder aquí». Mientras Marcus estaba en el mostrador de reservas, se abrió una puerta desde un pasillo, y salió un hombre con un traje impecable y a medida. Tenía unos 40 y tantos años, cabello canoso y una sonrisa practicada de político. Sus zapatos estaban lustrados como un espejo, y desprendía un aire de autoridad natural, que hacía que la postura brutal de Miller pareciera vulgar. Era el jefe Frank Wallace. Wallace observó la escena, observando la apariencia de Marcus, la mirada triunfal de Miller y la sonrisa burlona de los oficiales. Se acercó lentamente, sin perder la sonrisa. «Oficial Miller», dijo con voz suave como la seda, «¿qué parece estar pasando en esta hermosa tarde?» «Jefe», dijo Miller, adoptando una postura más formal. Este individuo estaba causando un gran alboroto en Oak Street. Se puso agresivo cuando le pedí que se callara. Tuve que detenerlo y me agredió en el proceso. La mirada del jefe Wallace finalmente se posó en Marcus. Era una mirada extraña, sin ardor ni ira. Era la mirada de un biólogo examinando una muestra al microscopio, fría, distante y analítica. Rodeó lentamente a Marcus. «¿De verdad?», reflexionó Wallace. «Oak Street es una zona tranquila. No hay muchos disturbios allí». Se detuvo frente a Marcus, con una leve sonrisa tensándose. «Debe ser nuevo. Me aseguro de conocer a todos mis residentes». «Nos acabamos de mudar hoy», dijo Marcus. «Ah», respondió Wallace, con una sola sílaba cargada de significado. «Ya veo». Echó un vistazo al informe de Miller, que ya estaba lleno de mentiras. Luego volvió a mirar a Marcus. «Bueno, señor Thorne, parece que ha tenido un primer día muy movido en nuestro pueblo. Me temo que tendremos que ponerte en una celda de detención mientras solucionamos este lío». No hubo duda sobre su inocencia, ni intento alguno de escuchar su versión de los hechos. El veredicto se dictó en cuanto cruzó la puerta. La actitud tranquila, casi afable, del jefe era mucho más escalofriante que la agresión manifiesta de Miller. Miller era solo un instrumento contundente, un perro de presa leal. Wallace era el amo, el arquitecto de este sistema corrupto. Él era quien aprobaba los informes, quien desestimaba las denuncias, quien cultivaba esta cultura de impunidad. Marcus comprendió entonces que su lucha no era contra un solo policía racista. Era contra todo el departamento, y su jefe estaba frente a él, sonriendo mientras condenaba a un hombre inocente. «Quisiera hacer una llamada», dijo Marcus, su voz interrumpiendo las fingidas palabras amables del jefe. Fue una simple y directa afirmación de un derecho fundamental, y en el ambiente cargado de la comisaría, sonó a un acto de desafío. El sargento Henderson resopló desde detrás del escritorio. «Recibirá su llamada cuando le digamos que la recibirá». El jefe Wallace levantó una mano, con una sonrisa firme. «Vamos, sargento. No seamos inhóspitos. Todos tienen derecho a una llamada». Señaló un pasillo corto y sombrío. «Por aquí, señor Thorne. Puede usar el teléfono de mi oficina. Es más privado». Era una trampa. Marcus lo supo al instante. La oferta de privacidad. La pretensión de cortesía. Todo formaba parte de un guión de intimidación bien ensayado.
pero no le quedó más remedio que seguirle el juego. Miller lo empujó con fuerza hacia el pasillo, y Marcus caminó con las manos esposadas a la espalda y los sentidos alerta. La oficina de Wallace contrastaba marcadamente con el resto de la comisaría. Era espaciosa, con paneles de madera oscura, premios enmarcados en la pared y un gran escritorio de caoba. Una silla de cuero con respaldo alto se alzaba tras el escritorio como un trono. Las persianas estaban bajadas, proyectando una sombra tenue y opresiva sobre la habitación. Había un teléfono fijo en la esquina del escritorio. Wallace cerró la puerta tras ellos. El clic de la cerradura resonó en la silenciosa habitación. La máscara amistosa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de poder frío y absoluto. Rodeó su escritorio y se sentó en su silla, reclinándose y juntando los dedos. Miller permanecía junto a la puerta como un perro guardián, con los brazos cruzados. «Claremos algo, señor Thorne», empezó Wallace, con la voz perdiendo su tono sedoso y adquiriendo una dureza áspera. «No está en posición de exigir nada aquí. Está en mi ciudad, mi distrito y mi oficina. Los únicos derechos que tienes son los que yo decido darte». Marcus sostuvo su mirada sin pestañear. «La ley dice lo contrario». Wallace soltó una risita baja y sin humor. ¿La ley? En la calle. La ley es algo complicado y confuso. Aquí dentro, señaló alrededor de la sala. La ley es lo que escribo en mis informes. Es lo que mis oficiales declaran bajo juramento. Es lo que el juez local que juega al golf conmigo todos los jueves acepta como un hecho. Verá, tenemos un sistema muy eficiente aquí, un ecosistema. Y usted, señor Thorne, es un cuerpo extraño que acaba de perturbarlo. Se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. El oficial Miller puede ser demasiado entusiasta. Le apasiona proteger el carácter de nuestra comunidad. A veces esa pasión lleva a desafortunados malentendidos, pero él es uno de los míos y protejo a los míos. Ese era el meollo de todo. El muro azul de silencio no era solo un código defensivo, era un arma ofensiva. Así que, esto es lo que va a pasar. Continuó Wallace, exponiendo los términos de la rendición. Pasarás la noche en una de nuestras celdas. No es cómodo, pero te dará tiempo para reflexionar sobre tus malas decisiones. Mañana por la mañana te ofrecerán un trato. Te declaras culpable de un cargo menor, quizás alteración del orden público. Pagarás una pequeña multa y luego te irás a casa. Venderás tu casa y te mudarás con tu familia fuera de mi ciudad. Les dirás a todos que la mudanza fue por motivos personales. Sin quejas, sin abogados. Desaparecerás de Oak Creek, tan silenciosamente como llegaste. La audacia de la amenaza fue impresionante. No se trataba solo de encubrir la agresión de Miller. Se trataba de una limpieza étnica disfrazada con amenazas legales y papeleo. ¿Y si me niego?, preguntó Marcus con una voz peligrosamente baja. Wallace suspiró como si le hubiera decepcionado un estudiante lento. Entonces las cosas se ponen feas. Los cargos de agresión contra ti se mantendrán. Después de todo, tenemos el testimonio de un oficial. Quizás encontremos algo en tu coche durante la inspección del depósito. Una bolsita de drogas que se te debe haber caído del bolsillo. Es increíble lo que aparece cuando buscamos con suficiente atención. Estarás atrapado en el sistema legal durante años. Perderás tu trabajo. Tus ahorros se evaporarán. Tu nombre quedará en el olvido. Para cuando todo termine, incluso si ganas, lo habrás perdido todo. Tu familia quedará destrozada. Tu vida estará arruinada. Sonrió, con un brillo frío y depredador en los ojos. Todo porque no pudiste bajar el volumen de la música. ¿Valió la pena, señor Thorne? Se levantó, fue al teléfono y descolgó. Entonces, ¿a quién vas a llamar? A un abogado que se enfrentará a obstrucciones constantes. A tu esposa para decirle que has destruido el futuro de tu familia. La decisión es suya, pero le sugiero encarecidamente que piense en lo que he dicho. Los aplastaremos en este sistema. Somos el sistema.
Extendió el teléfono, una ofrenda y un ultimátum final y escalofriante. Marcus miró el teléfono. Luego a los dos hombres que creían tener todas las de ganar. Creían estar amenazando a un civil. No tenían ni idea de que acababan de declarar la guerra a una institución 1000 veces más poderosa e infinitamente más despiadada que su propio y corrupto reino. Marcus miró fijamente el auricular del teléfono en la mano del jefe Wallace. El negro pulido. El plástico parecía absorber la tenue luz de la oficina, símbolo de su supuesta salvación, ahora presentado como instrumento de su propia rendición. Podía sentir la mirada petulante de Miller, la presencia segura y asfixiante de Wallace. Esperaban que se derrumbara. Habían explicado con tanta claridad los mecanismos de su máquina corrupta, porque estaban seguros de su poder para aplastar a cualquiera que se atreviera a desafiarla. Lentamente, extendió la mano y tomó el teléfono. Sus movimientos eran deliberados, sin mostrar rastro de la fría furia que se acumulaba en su interior. Sabía a quién debía llamar, pero no podía hacerlo allí, no con ellos escuchándolo. Necesitaba otra oportunidad, un momento de debilidad ante su control asfixiante. Por ahora, tenía que seguirles el juego. «Necesito llamar a mi esposa», dijo, sin que su voz delatara emoción alguna. «Necesitas saber que estoy bien». La sonrisa de Wallace era triunfal. Fue la decisión de un hombre derrotado. Un hombre de familia que piensa en sus seres queridos en lugar de en una pelea. «Una sabia decisión, señor Thorne», dijo, señalando a Miller con la cabeza. «Póngalo en la celda 3. Dele tiempo para pensar en el futuro de su familia». Miller agarró a Marcus del brazo y lo sacó de la oficina. El camino a las celdas fue corto. Las celdas eran tan lúgubres como se esperaba. Un banco de cemento, un inodoro de acero inoxidable y el persistente olor a miseria humana. Miller metió a Marcus a empujones, le quitó las esposas y cerró de golpe la pesada puerta de barrotes. El cerrojo resonó con un sonido metálico de firmeza. «Disfruta de tu estancia», dijo Miller con desdén antes de que sus pasos se alejaran por el pasillo. Marcus se quedó de pie en el centro de la celda, sumido en el silencio. Respiró lenta y profundamente, y luego otra vez. No estaba entrando en pánico, estaba trabajando. Su mente, entrenada para operar bajo presión extrema, comenzó a diseccionar la situación, buscando vulnerabilidades. El sistema estaba corrupto de arriba abajo. Wallace y Miller eran confiados y arrogantes. Sus compinches eran cómplices. Pero en cualquier organización corrupta, siempre hay un punto débil. Alguien con conciencia, alguien con miedo, alguien a quien se puede presionar. Simplemente tenía que encontrarlos. Se sentó en el banco de cemento y comenzó a esperar. Sabía que lo dejarían solo unas horas, asimilando la realidad de la celda y las amenazas del jefe. Esa era su oportunidad. 2 horas transcurrieron lentamente. Los sonidos de la comisaría se filtraban por la puerta. Teléfonos sonando, risas lejanas, el murmullo de conversaciones. Entonces oyó unos pasos que se acercaban, más suaves y vacilantes que los pesados pasos de Miller. Un joven oficial apareció en la puerta de su celda. Tenía 20 y tantos años, rostro fresco y mirada nerviosa. Marcus lo había visto antes en la periferia de la zona de fichaje. No sonreía con sorna como los demás. Había estado observando con expresión preocupada. Su placa decía Evans. «Cena», dijo el oficial Evans, con la voz un poco alta, lo que delataba sus nervios. Deslizó una bandeja de papel por la ranura de la puerta. Contenía un sándwich blando y un vaso de agua de papel. «Órdenes del jefe». Cuando Marcus tomó la bandeja, Evans se acercó a los barrotes y bajó la voz hasta convertirse en un susurro apenas audible. «Vi lo que pasó. En tu casa. Mi hermana vive 2 casas más abajo. Me llamó y me contó lo que hacía Miller». Su mirada recorrió nerviosamente el pasillo vacío. «Hacen esto todo el tiempo. Encuentran a alguien que no encaja, alguien que creen que no se defenderá, y lo arruinan. Estoy harto». Marcus sostuvo la mirada del joven oficial. Vio miedo,
pero también una chispa de decencia. Aquí estaba, el punto débil, o mejor dicho, el fuerte. ¿Por qué me cuentas esto?, preguntó Marcus en voz baja y tranquila. Porque mi padre era policía, uno bueno. Habría odiado esto, susurró Evans con urgencia. Oye, te quitaron el teléfono, pero no lo registraron correctamente. Henderson simplemente lo metió en el cajón de su escritorio. Se están volviendo descuidados. Creen que ya estás roto. Rebuscó en su bolsillo. No puedo darte tu teléfono, pero toma esto. Su mano se movió rápidamente, deslizando un objeto pequeño y delgado entre los barrotes junto con la bandeja de comida. Era un teléfono desechable, barato y desechable. Está limpio, con la batería cargada, dijo Evan, retirando la mano rápidamente. Hacen una última revisión alrededor de la medianoche, antes de que empiece el turno de noche. Después de eso tendrás unas horas de tranquilidad. Llama entonces. No dejes que ganen. Antes de que Marcus pudiera decir nada, Evans se enderezó, con su mascarilla oficial puesta. Disfruta de tu comida, dijo en voz alta, y luego se fue, acelerando el paso. Marcus bajó la vista hacia la bandeja. Escondido debajo del sándwich rancio, estaba el teléfono prepago. Era un pequeño y frágil trozo de plástico, pero en sus manos era el arma más poderosa del mundo. Era una llave, un salvavidas, un detonador. El oficial Evans había arriesgado su carrera, quizás incluso su seguridad, para entregárselo. Era una grieta en el muro azul, una grieta en su armadura de corrupción. Y Marcus Thorne sabía exactamente cómo convertir una pequeña grieta en una brecha catastrófica. Se comió el sándwich, abriéndose paso el pan seco, conservando fuerzas. Le esperaba una larga noche. Ya no era un prisionero esperando su destino. Era un comandante preparándose para la guerra. Las horas entre la cena y la medianoche fueron las más largas de la vida de Marcus. Se sentó en la losa de hormigón, con el teléfono quemador oculto en la cintura, una promesa fría y dura contra su piel. Fingió desesperación, desplomándose contra la pared con la cabeza gacha, presentando la imagen perfecta de un hombre destrozado a cualquier guardia que se asomara. En su mente había una navaja. Repasó protocolos, listas de contactos y planes de contingencia. No solo estaba planeando una llamada, estaba orquestando una contraofensiva. Escuchó el ritmo de la comisaría, el cambio de turnos, las risas estridentes del equipo nocturno que se instalaba. Oyó la voz de Miller entre ellos, relatando una versión heroica y ficticia del arresto. Cada mentira era una gota más de leña al fuego de la determinación de Marcus. Finalmente, cuando el reloj marcaba la 1 de la madrugada, la comisaría se sumió en un profundo silencio nocturno. El último guardia había hecho su ronda, observando la celda con expresión aburrida, antes de retirarse al mostrador y al resplandor de un televisor. Esta era su ventana. Sacó el teléfono prepago. La pantalla iluminó la pequeña celda con un etéreo resplandor verde. No había tiempo para medias tintas, ni margen de error. No podía llamar a un abogado que se enredaría en el corrupto sistema local de Wallace. No podía llamar a una oficina local del FBI que pudiera tener conflictos burocráticos o jurisdiccionales. Necesitaba llegar a la cima. Necesitaba activar una autoridad tan superior al jefe Wallace que éste ni siquiera la vería venir. Marcó un número que se sabía de memoria, un número que nunca anotaba. Sonó una vez, un tono electrónico agudo antes de que le contestaran. No hubo saludo, solo una voz femenina nítida. «Sí, soy Sentinel», dijo Marcus usando su indicativo de llamada. «Tengo un problema». La voz al otro lado se agudizó al instante. «Sentinel, confirme su estado». «¿Estás comprometido?» «Afirmativo», respondió Marcus. «Estoy detenido ilegalmente en el departamento de policía de Oak Creek. Los hostiles son las fuerzas del orden locales, dirigidas por el jefe Frank Wallace. Me han amenazado y están intentando obligarme a hacer una confesión falsa y al exilio posterior». Se oyó un ruido furioso al escribir al otro lado de la línea. La mujer al teléfono.
Era la subdirectora Sarah Jennings, una operadora brillante y notoriamente despiadada, que había sido la segunda al mando de Marcus durante una década. Era una de las pocas personas en el mundo que conocía el alcance total de su autoridad. Detención ilegal de un director federal de nivel 7. La voz de Sarah estaba impregnada de una furia gélida. No tienen ni idea de lo que han hecho. «¿Creen que soy civil?», explicó Marcus. El agresor inicial fue el agente Dan Miller, placa 714. Todo el departamento parece ser cómplice. «Entendido», dijo Sarah. El tecleo se intensificó. «Estoy activando el protocolo escudo carmesí». Protocolo escudo carmesí. Era una designación reservada para las circunstancias más extremas, cuando un alto oficial de inteligencia era capturado por una entidad hostil en territorio estadounidense. Evitaba todos los canales normales, otorgando a Sarah autoridad unilateral para desplegar todos los recursos necesarios para resolver la situación. Era un mazazo y estaba a punto de desatar la situación contra el departamento de policía de Oak Creek. «¿Qué necesitas, Marcus?», preguntó. «No quiero un ataque frontal», instruyó Marcus en voz baja y precisa. «Esta podredumbre es profunda. Una simple extracción no resolverá el problema. Hay que desmantelarlos. Quiero un desmantelamiento completo de inteligencia. Quiero que se deconstruyan sus vidas, finanzas, comunicaciones, historiales de servicio, perfiles psicológicos. Quiero conocer todos sus secretos. Quiero que todos los crímenes que han encubierto salgan a la luz. Quiero que Wallace y Miller sientan cómo se ciernen sobre ellos antes de siquiera darse cuenta de que hay un asedio». Hubo una breve pausa y Marcus casi pudo oír la sonrisa de Sarah. Este era el tipo de operación que disfrutaba. «Denlo por terminado», dijo. «Un equipo federal de ciberseguridad está siendo movilizado desde Langley en estos momentos. Nuestra división legal está redactando órdenes judiciales que un juez federal firmará en 1 hora. Empezaremos con sus finanzas, congelaremos sus activos, les daremos tranquilidad. Al amanecer tendremos toda la información que han generado. Al mediodía, estarán pidiendo confesar». «Bien», dijo Marcus. «Manténme informado por este canal. Me quedaré donde estoy y seguiré observando. Ten cuidado, Marcus». La voz de Sarah se suavizó por una fracción de segundo. «Son ellos los que deben tener cuidado», respondió Marcus y colgó. Apagó el teléfono desechable y se lo guardó en la cintura. Se tumbó en el banco de cemento, cerró los ojos y por primera vez desde que Miller había pisado su patio, se permitió relajarse. Todo estaba en marcha. La máquina se había activado. Fuera de su celda, los agentes corruptos del departamento de policía de Oak Creek dormían seguros en su pequeño reino. No tenían ni idea de que un ejército silencioso e invisible descendía sobre ellos. Un ejército de mineros de datos, abogados federales y analistas de inteligencia. No tenían ni idea de que su mundo estaba a punto de ser borrado sistemática y completamente. El ajuste de cuentas había comenzado. Mientras el departamento de policía de Oak Creek dormitaba, una comisaría diferente, a 80 kilómetros de distancia, en un edificio federal estéril y sin ventanas, cobró vida. La activación del protocolo escudo carmesí había conmocionado a los más altos niveles del aparato de inteligencia del país. La noticia de que Marcus Thorne, centinela, estaba detenido por el departamento de policía de un pequeño pueblo, fue recibida con una mezcla de incredulidad y fría furia profesional. La subdirectora Sarah Jennings se encontraba en el centro de un centro de mando de última generación, una enorme sala dominada por una pared de pantallas brillantes. Era un torbellino de energía controlada, dando órdenes con una velocidad y precisión que dejaba a sus subordinados con la boca abierta. «Quiero que el equipo de ciberseguridad se centre en 2 objetivos principales: el jefe Frank Wallace y el oficial Daniel Miller», ordenó, con su voz penetrando el zumbido de los servidores.
Quiero todos los correos electrónicos que han enviado, todos los mensajes de texto, todos los archivos eliminados. Quiero sus registros bancarios, sus solicitudes de préstamo, sus extractos de tarjetas de crédito de los últimos 20 años. Comparar todas las transacciones financieras con las cuentas de bienes decomisados del departamento. Quiero saber si han robado algo. En una pantalla, un equipo de analistas comenzó a construir un esquema digital de la red del Departamento de Policía de Oak Creek, buscando vulnerabilidades de seguridad. En otra, expertos legales mantenían una conferencia telefónica con un juez federal, despertándolo en plena noche para autorizar una serie de órdenes judiciales de alcance sin precedentes. No había duda de causa probable. La detención ilegal del jefe de la CIA estatal era motivo suficiente para justificar el desmantelamiento digital de todo el departamento. Equipo Gamma. Están en comunicaciones, continuó Sarah, señalando a un grupo de especialistas en acústica. Quiero una intervención completa de la comisaría de Oak Creek, con efecto inmediato. Y consíganme una intervención de los celulares personales de Wallace y Miller. Quiero escuchar cada palabra de pánico que digan cuando se den cuenta de que su mundo está en llamas. La primera fase del asalto fue silenciosa y financiera. A las 3:15 AM, se envió una orden electrónica autorizada por una orden federal a una docena de instituciones financieras diferentes. En el First National Bank de Oak Creek, se activó una alarma silenciosa en el sistema al imponerse una retención federal en todas las cuentas de Frank Wallace, su cuenta corriente, sus ahorros, los fondos universitarios de sus hijos e incluso su hipoteca. Una congelación similar afectó las cuentas de Dan Miller, sus escasos ahorros, su fondo de pensiones, su 401k, todo quedó inaccesible al instante. La siguiente ola fue formativa. El equipo de ciberseguridad, tras encontrar una puerta trasera en el anticuado software de seguridad de la comisaría, se coló en sus servidores como fantasmas. Evitaron los endebles firewalls con una facilidad despectiva. En cuestión de minutos, lo estaban descargando todo. Expedientes personales, informes de asuntos internos, grabaciones de cámaras de coche, datos de cámaras corporales, registros de pruebas y años de correos electrónicos. Encontraron una carpeta escondida en el disco duro personal del jefe Wallace, etiquetada como manejo interno. Era una mina de oro. Contenía detalles de cada denuncia oculta, cada prueba extraviada, cada testigo intimidado. Era un registro completo de su corrupción, meticulosamente documentado por su propia y arrogante mano. En el caso de Miller, encontraron un patrón de acoso selectivo. Decenas de controles de tráfico y arrestos menores, casi exclusivamente de conductores negros e hispanos en barrios donde supuestamente no tenían por qué estar. Encontraron correos electrónicos entre él y otros oficiales, llenos de chistes racistas y confesiones casuales de haber plantado pruebas. Compararon sus arrestos con los registros de bienes decomisados y encontraron una clara correlación. Miller incautaba dinero en efectivo durante una parada, y una cantidad ligeramente menor se registraba oficialmente como prueba. A lo largo de 15 años, ascendió a decenas de miles de dólares. Con la llegada del sol, el asedio digital se completó. Sarah Jennings se encontraba frente al muro de datos, ahora poblado por una compleja red de líneas interconectadas, fotos y bloques de texto. Era la anatomía de una organización criminal disfrazada de policía. Lo tenían todo. De acuerdo, dijo Sarah con una sonrisa de satisfacción. Están ciegos, sordos y sin blanca. Simplemente aún no lo saben. Vamos a darles una señal de alerta. Tomó un teléfono seguro y marcó un número. Soy el subdirector Jennings. Necesito hablar con el jefe de la sección de integridad pública del FBI. Dígale que es un asunto de seguridad nacional. El asedio invisible había terminado. La trampa estaba tendida. La evidencia estaba reunida. Y la red estaba tejida. Era hora de dejar que los objetivos se adentraran en ella. Marcus, aún en su celda, no veía la tormenta que había desatado, pero casi podía sentir el cambio en la atmósfera, el temblor distante de un imperio que se derrumbaba.
Solo tenía que esperar a que comenzaran los gritos. La primera señal de que algo andaba mal llegó a las 7:05 am. El oficial Dan Miller, con la cabeza doliendo por la resaca, intentó comprar un café y un burrito de desayuno en una gasolinera camino a la comisaría. Su tarjeta de débito fue rechazada. Lo intentó de nuevo, pero fue rechazada. Molesto, probó con su tarjeta de crédito, también rechazada. Maldiciendo al banco, pagó con los últimos $10 que le quedaban en la cartera y se marchó furioso, completamente inconsciente de que su vida financiera había sido sistemáticamente desmantelada mientras dormía. Llegó a la comisaría y encontró al jefe Wallace ya en su oficina, con la puerta cerrada, hablando por teléfono en voz baja y agitada. Miller le restó importancia y se dirigió a los vestuarios. No fue hasta que intentó iniciar sesión en su computadora del trabajo para presentar formalmente su informe falsificado sobre Marcus Thorne que apareció la segunda señal. Acceso denegado. La pantalla parpadeó en letras rojas y negritas. Un frío nudo de miedo comenzó a formarse en el estómago de Miller. Lo intentó de nuevo, escribiendo cuidadosamente su contraseña. Acceso denegado. Llamó al técnico de informática, un joven llamado Leo. Tras 20 minutos de esfuerzo infructuoso, Leo negó con la cabeza. No sé, Dan. Es como si tu perfil de usuario hubiera sido borrado por completo del sistema. Nunca había visto algo así. Al mismo tiempo, el jefe Wallace estaba teniendo una mañana mucho peor. La llamada había sido de su gerente de banco, quien le informó con un tono muy nervioso que una orden federal había congelado todos sus activos. Apenas había colgado cuando sonó su celular privado. Era el alcalde. «Frank, ¿qué demonios está pasando?», preguntó el alcalde con voz casi histérica. «Acabo de recibir una llamada de la oficina del gobernador. Dicen que el FBI está iniciando una importante investigación de corrupción en tu departamento. Te mencionaron por tu nombre». Wallace sintió que se le iba la sangre del rostro. «Es imposible», tartamudeó. «Es un error. Más vale que así sea», espetó el alcalde, «porque mi nombre está en las listas de donaciones de campaña que están preguntando». «Arregla esto, Frank. Arréglalo ya». Wallace colgó de golpe, con la mente a 1000 por hora. No podía ser coincidencia. El nuevo Thorne, el arresto de ayer, tenía que estar relacionado, pero ¿cómo? ¿Cómo pudo un hombre, un don nadie rico, hacer caer sobre ellos todo el peso del FBI de la noche a la mañana? No tenía sentido. Su teléfono vibró. Era el sargento Henderson, de recepción. «Jefe, tiene que ver esto. Hay un abogado aquí para el tipo que trajimos ayer, un tal Thorne». «Denle largas», ordenó Wallace. «No dejen que vea a Thorne. Salgo enseguida». Esperaba encontrar a un defensor público local. En cambio, encontró a un hombre con un traje impecable de $10,000, flanqueado por 2 asociados igualmente imponentes. El hombre irradiaba un aura de poder y una confianza suprema que hacía que Wallace se sintiera inferior en su propia posición. «Jefe Wallace», dijo el abogado con voz suave y fría. «Me llamo Arthur Vance. Vengo a ver a mi cliente. El señor Marcus Thorne está detenido aquí ilegalmente. Tiene 2 minutos para ponerlo bajo mi custodia, antes de que presente una solicitud federal de habeas corpus, que no solo garantizará su liberación inmediata, sino que también lo incriminará personalmente en una demanda de derechos civiles por $100 millones. Wallace sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. No se trataba de un simple estafador local. Arthur Vance era el principal litigante de la División de Servicios Clandestinos del Departamento de Justicia. Antes de que Wallace pudiera formular una respuesta, Miller irrumpió en el vestíbulo. «Jefe, no tengo acceso a la computadora y mis tarjetas bancarias no funcionan». La paranoia finalmente estalló en un conflicto abierto. Wallace se volvió hacia Miller, con los ojos encendidos de furia. «¡Tú!», siseó, agarrando a Miller del brazo y arrastrándolo de vuelta a su oficina. «¿Qué hiciste? ¿Quién demonios es ese tal Thorne?» «No lo sé», gritó Miller, apartando el brazo de un tirón. «Solo es un gamberro bocazas que se mudó a mi barrio».
¿Cómo iba a saber que tenía amigos así? Se suponía que no debías hacer nada. Wallace gritó, perdiendo la compostura por fin. Empezó a pasearse por la oficina como un animal enjaulado. Tú y tu temperamento intolerante. Te dije que fueras listo, que fueras discreto, pero no pudiste resistirte, ¿verdad? Tenías que ir a patear el avispero equivocado. No me eches la culpa, replicó Miller, imprudente por el miedo. Tú lo autorizaste. Tú lanzaste las amenazas. Me dijiste que lo tenías todo bajo control, que tu sistema nos protegería. Su pelea a gritos, llena de pánico, era escuchada en tiempo real por un equipo de analistas en el Centro de Comando Federal. Cada palabra fue grabada, cada admisión de culpa, registrada. Sarah Jennings escuchó con una sonrisa fría. Se estaban devorando, tal como Marcus había predicho. El golpe de gracia llegó con un simple correo electrónico que apareció en la computadora de Wallace. Era de la Fiscalía General del Estado. El asunto decía, aviso de supervisión federal. El cuerpo del correo era breve. Decía que, con efecto inmediato, el Departamento de Policía de Oak Creek estaba bajo investigación federal. Toda la autoridad de mando se transfirió a un grupo de trabajo designado por el gobierno federal. Todos los oficiales debían entregar sus placas y armas en espera de una revisión completa. Wallace miró la pantalla con el rostro ceniciento. Todo había terminado. En menos de 10 horas, todo su reino había sido conquistado. Su poder, su dinero, su carrera. Todo se había esfumado. Miró a Miller, que seguía despotricando, y sintió una oleada de odio puro. Todo era culpa suya. Este matón inútil, torpe y arrastrado, había derribado todo su imperio. La puerta de la oficina se abrió. No era uno de sus oficiales. Era Arthur Vance, el abogado federal. Se acabaron sus 2 minutos, jefe, dijo Vance con calma. Y, por cierto, mis colegas están aquí. Por la ventana, detrás de Wallace, se veía una caravana de camionetas negras entrando al estacionamiento de la comisaría. Las puertas se abrieron, y una docena de hombres con trajes oscuros y chalecos tácticos emergieron, avanzando hacia la estación con un propósito sombrío e imparable. El asedio ya no era invisible. El martillo estaba a punto de caer. La llegada de los agentes federales no fue una redada caótica. Fue una toma de control silenciosa y despiadadamente eficiente. No asaltaron el edificio a empuñadura. Entraron por la puerta principal, con rostros impasibles y movimientos moderados. El agente principal, un hombre alto e imponente con una mandíbula que parecía tallada en granito, presentó una orden judicial al atónito sargento Henderson. Estaba firmada por el juez federal de mayor rango del estado. Esta comisaría está ahora bajo jurisdicción federal, anunció el agente con voz serena, pero con una autoridad absoluta que silenció a todo el vestíbulo. Todos los agentes locales deben dejar sus armas en la recepción y esperar instrucciones. Cualquier resistencia será arrestada inmediatamente por obstrucción a una investigación federal. Los oficiales locales, que ayer mismo habían sonreído con sorna ante la humillación de Marcus, ahora estaban paralizados, pálidos de conmoción y miedo. La dinámica de poder había cambiado tan completa y repentinamente que era como si las leyes de la física se hubieran suspendido momentáneamente. Miraron al jefe Wallace en busca de orientación, pero él estaba de pie en la puerta de su oficina, con el rostro incrédulo. Su autoridad se había evaporado. 2 agentes se separaron del grupo principal y se dirigieron directamente a las celdas de detención. No necesitaban indicaciones. Tenían los planos del edificio. Un agente sacó un juego de llaves maestras, abrió la celda de Marcus y la puerta. «Señor Thorne», dijo con profundo respeto, «estamos aquí para acompañarlo a la salida». Marcus salió de la celda con expresión neutral. Pasó junto a las demás celdas, estableciendo un breve contacto visual con los demás presos, en su mayoría delincuentes menores y personas de color atrapadas en la red de detención del departamento. Les dedicó un sutil asentimiento, una promesa silenciosa de que sus casos serían revisados, de que también se haría justicia para ellos. Al entrar en la sala principal de fichajes,
Todas las miradas se posaron en él. Miller lo miró boquiabierto, mientras las piezas finalmente encajaban en su mente nublada. Este hombre no era solo un rico con un buen abogado. Esto era algo completamente distinto. Esta era la causa de la tormenta que acababa de estallar sobre sus cabezas. Marcus pasó junto a Miller sin decir palabra, con la mirada fija en el jefe Wallace. Se detuvo justo frente al hombre que había amenazado con aplastarlo. Wallace miró a los ojos serenos y firmes de Marcus, y por primera vez comprendió la verdadera naturaleza de su error. No había pateado un avispero. Había golpeado a un dios. ¿Quién eres?, susurró Wallace, con la pregunta cargada de un horror creciente. Marcus se inclinó ligeramente. Soy el hombre que pasará el resto de su carrera desmantelando todo lo corrupto que hayas construido, dijo, con una voz grave y una promesa devastadora. Soy la razón por la que morirás en una prisión federal. El agente federal principal dio un paso al frente, flanqueando a Wallace. Frank Wallace, estás arrestado por conspiración para violar los derechos civiles, obstrucción a la justicia y crimen organizado. Le colocó las manos a Wallace tras la espalda y lo esposó con un fuerte clic metálico. El sonido resonó con el que Marcus había oído en su propio patio trasero, pero esta vez era el sonido de la justicia. Otro agente hizo lo mismo ante un Miller atónito. Daniel Miller, estás arrestado por agresión con agravantes bajo pretexto de la ley, perjurio y múltiples violaciones de los derechos civiles. No pueden hacer esto, soltó Miller con la voz quebrada. Soy policía. Ya no, respondió el agente con frialdad, mientras lo guiaba hacia la puerta. El camino desde la oficina del jefe hasta la puerta principal fue el más largo de la vida de Wallace y Miller. Los estaban llevando a la fuerza por su propia comisaría, pasando junto a sus propios oficiales impotentes, y sus carreras y vidas terminaron en una humillación total. Al salir, los recibió el flash de las cámaras de noticias. Sarah Jennings se había asegurado de que los medios estuvieran presentes para capturar la marcha de la vergüenza. La historia del corrupto departamento de policía de Oak Creek ya era el titular principal de todas las cadenas nacionales de noticias. Marcus, de pie en el vestíbulo, observó cómo los subían a la parte trasera de una de las camionetas negras. Vio el coche de Lena detenerse al otro lado de la calle con David en el asiento del copiloto. Lena salió, mirándolo fijamente a través del caos. Su rostro era un torbellino de emociones, alivio, amor y una profunda comprensión del hombre con el que se había casado. El agente principal se acercó a Marcus. Señor, tenemos un vehículo seguro listo para usted. Marcus negó con la cabeza. No voy con usted. Miró a su esposa al otro lado de la calle. Me voy a casa. Salió de la comisaría. Las puertas se abrieron de par en par ante él. No miró atrás. Cruzó la calle, ignorando a los periodistas que gritaban, y abrazó a Lena. Ella hundió la cara en su pecho, abrazándolo con fuerza. David le dio una palmada en el hombro. Una amplia sonrisa de alivio le iluminó el rostro. Desde la parte trasera de la camioneta, Miller observaba la reunión familiar, con el rostro pegado a la ventana tintada. Observó al hombre al que había intentado doblegar, al hombre al que había llamado niño, allí de pie, libre y poderoso, rodeado de amor. Y en ese momento, Miller finalmente comprendió. No había perdido una batalla. Había sido borrado de una ecuación que ni siquiera sabía que existía. El camino de regreso a la casa en Oak Street fue silencioso. La adrenalina de las últimas 24 horas comenzó a disminuir, dejando tras de sí una profunda sensación de agotamiento y una paz profunda y serena. Al llegar a la entrada, la mesa de picnic destrozada y la ensalada de papas salpicadas seguían allí, en el césped. Un monumento extraño y surrealista a la batalla que se había librado y ganado. Pero la atmósfera opresiva de miedo había desaparecido, reemplazada por el cálido resplandor del sol del atardecer. Al bajar Marcus del coche, se abrió la puerta de la casa de al lado, la de Miller. Una mujer, que Marcus supuso era la esposa de Miller, estaba en la puerta, pálida y demacrada,
observando una furgoneta de noticias estacionada calle abajo. Miró a Marcus. Sus ojos no reflejaban ira, sino una especie de resignación cansada, como si hubiera esperado un día como este durante mucho tiempo. Asintió brevemente y con tristeza y volvió a entrar. Dentro de su casa, Maya y Jordan corrieron hacia él, abrazándolo por las piernas. «¡Papá, has vuelto!», gritó Maya, con la cara hundida en su costado. Jordan se aferró a él con fuerza, con lágrimas silenciosas de alivio corriendo por su rostro. Marcus se arrodilló y abrazó a sus dos hijos con fuerza y protección. Los abrazó un buen rato, aspirando el aroma de su cabello, reafirmando la realidad de su libertad y la seguridad de ellos. Esto era por lo que había estado luchando. Este era el santuario que casi había perdido. Lena vino y se arrodilló junto a ellos, con la mano apoyada en su espalda. «Tenía tanto miedo, Marcus», susurró. «Lo sé», dijo él, mirándola. Sus ojos transmitían todo lo que no podía decir delante de los niños. «Pero ya pasó. Estamos a salvo». Más tarde esa noche, después de que los niños se acostaran y David se fuera a casa, Marcus y Lena se sentaron en el patio trasero. El desorden estaba recogido, ya habían traído una mesa nueva. Un gesto increíblemente rápido y extravagante, organizado por Sarah Jennings. El aire era fresco y tranquilo. Los únicos sonidos eran el canto de los grillos y la lejana y tranquilizadora sirena de un coche de la policía estatal que patrullaba su vecindario. El departamento de policía de Oak Creek ya no existía. Agentes federales y estatales habían asumido todas las funciones, y había comenzado un largo y arduo proceso de reconstrucción del departamento desde cero. Las noticias estaban en la televisión, a bajo volumen. Las imágenes de Wallace y Miller esposados se repetían una y otra vez. La noticia había estallado. El oficial Evans, con protección garantizada como testigo federal, había dado una entrevista contundente, corroborando docenas de casos de abuso y corrupción. Otros oficiales, al ver el naufragio, habían empezado a hablar con los investigadores, desesperados por llegar a acuerdos. El muro azul se había derrumbado. Docenas de casos antiguos se reabrieron, y familias que hacía tiempo habían perdido la esperanza en la justicia se llenaron de repente de una nueva esperanza. «Nunca me dijiste que podías hacer eso», dijo Lena en voz baja, con la mirada perdida en el crepúsculo. Detener a un hombre con una mano, recitar su vida entera de memoria. Marcus le tomó la mano. «Esa parte de mi vida, la parte que sabe cómo hacer esas cosas, quería mantenerla aparte. Quería que este lugar fuera diferente solo para nosotros. Creo», dijo Lena volviéndose hacia él, con los ojos brillantes de amor y orgullo. «Esa parte de ti es lo que nos mantuvo a salvo. No es algo separado, Marcus. Es quien eres, un protector». Miró hacia el patio, al enorme roble que daba nombre a la calle, cuyas ramas se extendían hacia el cielo estrellado como brazos firmes y reconfortantes. Había llegado a este barrio buscando la paz, y se encontró con una declaración de guerra. Se vio obligado a desatar una tormenta, pero tras ella el aire estaba más limpio. La podredumbre había salido a la luz. Sabía que la lucha estaba lejos de terminar. Las batallas legales tomarían años. Reconstruir la confianza de la comunidad tomaría una generación. Pero por primera vez en mucho tiempo, parecía posible. El silencio del barrio ya no era el silencio del miedo y la conformidad. Era el silencio de la paz. Una paz ganada. Estaba en casa. Los momentos más tranquilos suelen llegar después de las tormentas más fuertes. Para Marcus y su familia, la paz no era solo la ausencia de conflicto. Era la presencia de la justicia. Una presencia que ahora se posaba sobre su hogar como el rocío de la tarde. Su lucha fue un recordatorio de que la verdadera autoridad no se ejerce con una porra ni una insignia, sino con integridad, valentía y una fe inquebrantable en lo correcto. Es una fuerza silenciosa que, al ser desafiada, puede mover montañas y desmantelar imperios de odio.
El mundo está lleno de abusadores que confunden la bondad con debilidad. Pero como aprendieron ese día, las aguas más tranquilas pueden ser las más profundas. ¿Qué te pareció la reacción final de Marcus ante la injusticia? ¿Alguna vez has presenciado un momento en el que la fuerza silenciosa de alguien cambió por completo la situación? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no olvides suscribirte para ver más historias de justicia.